¿Firman? Listos, ya damos inicio entonces a nuestra grabación. Bueno, entonces vamos a iniciar hagamos la tarea, hagamos la tarea, que yo lo denominé eh, reconocimiento del tutor, ¿verdad? Es importante que ustedes reconozcan su tutor encargado, quienes va a estar acompañándolos a lo largo de este periodo y con quien contarán para aclarar las dudas, para esas retroalimentaciones, ¿verdad? De esas actividades. Y yo los acompañaré al fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que es el propósito principal de nuestro curso. Bueno, entonces vuelvo y me presento. Mi nombre es Luis Hernando Ruiz y estaré acompañándolos. ¿Cuál es nuestra agenda o el contenido de nuestro Hagamos la tarea del día de hoy? Primero tenemos el reconocimiento del tutor, la presentación de ustedes como estudiantes, ya que es importante también conocerlos, ¿verdad? El abordaje sobre la línea de tiempo, las memorias, algunas herramientas digitales que nos puedan facilitar nuestro desarrollo de actividad y al final algunas dudas y preguntas frente a nuestra tarea. ¿Correcto? Bueno, el reconocimiento del tutor. Como lo dice ahí, pues mi nombre es Luis Hernando Ruiz. Soy licenciado en Educación en Ciencias Sociales y maestrante en Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Adicional, soy el tutor encargado del curso de competencias comunicativas de este periodo. Perdón. Los canales de comunicación con los que cuento son el Teams y el correo institucional, que vienen siendo luis.ruiz@unad.edu.com. Y adicional, creé un grupo o un equipo en Teams en donde estaré compartiendo algunos anuncios, algunas publicaciones referentes al curso, recordatorios de actividades, ¿verdad? En donde ya los incluí para que puedan observar el equipo. Allá también pueden interactuar, pueden escribir, pueden generar también recordatorios. Y el equipo en Teams tiene como nombre Competencias Comunicativas, periodo 16-4, tutor Luis Ruiz. Mi horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. ¿Por qué medio? Por el Teams, por el correo institucional, por mensajería interna del aula, en los foros también me pueden contactar, pueden escribir sus dudas e inquietudes, no hay ningún inconveniente. Me tuve alguna comunicación con algunos estudiantes en donde me comunicaron que si tenía algún grupo de WhatsApp em, por lineamientos de la institución, pues no se pueden tener, digamos, grupos de WhatsApp, ¿verdad? No obstante, me surgió la duda si se podría tener un canal de difusión en donde yo pudiera recordarles, ¿verdad? Ya que hay algunos que no cuentan con la conexión a Teams o que no revisan el correo tan seguido. Entonces, por allí poderles yo recordar cómo se va las fechas de las actividades, ir subiendo los avances o los aportes en el foro, ¿verdad? Como irles recordando, irles avisando para que no se les olvide la participación y lo fundamental, la elaboración y el desarrollo de nuestras actividades, ¿correcto? Entonces, eso lo abordaremos al final, si están de acuerdo o no. Entonces, ya para que lo vayamos pensando, ¿correcto? Los días sábados me pueden escribir en el horario de la mañana. Yo los revisaré y trataré de darles respuesta, digamos, el mismo día, más tardar al día siguiente. Y espero entonces podamos tener una excelente comunicación entre nosotros. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a una parte muy importante y es la presentación por parte de los estudiantes.
¿verdad? Es importante que usted esté presente en poderlos conocer también, también por estos encuentros sincrónicos, ¿verdad? ¿Qué pueden decirme? Me pueden decir su nombre, el programa o la carrera que están empezando o que están estudiando, ¿cierto? Su lugar de origen, si no hay ningún inconveniente, y algún dato curioso. ¿Qué puede consistir el dato curioso? Bueno, no sé, como por ejemplo el chisme de alguna vecina, algún dato súper interesante, no sé, que tienen 6 dedos, no sé, algún gusto exótico, bueno, no sé, algo que para romper el hielo y podernos conocer entre nosotros. Entonces me gustaría saber quién de nosotros se quiere presentar e irnos conociendo. Escucho un micrófono. Hola, profe, tutor. Buenas Ah, no, tardes. buenas tardes. Venía, acabo de llegar a mi casa. Me presento. Soy el estudiante Alfonso Mario Fincerrada de la ciudad de Santa Marta. Excelente. Y Uy. no, no he abierto ni siquiera la puerta de mi casa, sino que venía con el celular activado en la conferencia porque, ajá, porque tenía como 10 minutos y veía que no pasaba nada. Bueno, Entonces venía en la excelente. moto. Ah, vea. Dato curioso, vea. Tiene moto. Muy bien. ¿Y qué carrera estamos estudiando, Alfonso? Contaduría pública. Súper bien. ¿Y qué tal? Hasta ahora, ¿qué te apareció la contaduría pública? Muy bien, profe. Pero si hay cosas que por este medio no se la puedo comentar, pero si hay algo personal que más adelante me gustaría hablarla personalmente con usted, si se pudiera el espacio, no sé. Claro que sí. Si quieres, al final o me escribes si cuadramos un encuentro, no hay ningún inconveniente. Bueno, le agradecería mucho. Bueno, bienvenido, Alfonso. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera presentarse? Buenas tardes. Buenas Mi, no- tardes. Mi nombre es Yubeis María Reyes Hernández. Estoy acá en Santa Marta. Estudio contaduría, segundo periodo. Súper Y bien. sí, ¿qué más? Fue dato curioso. Me sacó una muela el 29 y todavía estoy rabiando porque ayer me di cuenta que me dejaron una raíz dentro, porque me mandaron a hacer una placa porque tenía mucho malestar. ¿Se puede Ay, creer? no, hombre, vea. Y Y No, pues contenta y pues quiero aprender y le soy sincera, o sea, yo no sé, o sea, me cuesta mucho como la parte de cuando leo, o sea, se me dificulta mucho como, o sea, la comprensión lectora. O sea, me da pena decirlo, pero tengo que decirlo. tranquila, estamos aquí para colaborarnos y ayudarnos entre todos con esas dificultades. Bueno, y ya saben, tienen una amiga más, aquí estoy para servirles. Hombre, claro que sí, yo encantado. Vea, y aquí también un amigo más, un colaborador más para este periodo y pues hombre, de aquí en adelante si no hay ningún inconveniente. Bueno, bienvenida, Jubeis. ¿Quién más quisiera presentarse? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Un gusto nuevamente. Mi nombre es Nicole Escobar Coronado, tengo 21 años, estudio contaduría pública, soy de la ciudad de Barranquilla y un dato curioso mío sería que soy costeña y no me gusta la yuca. Hombre, costeño le gusta la yuca. ¿Por qué no nos gusta la yuca? No sé, profe, no me gusta la yuca, no me gusta el vallenato, no sé bailar champeta, nada que tenga que ver con la costa no me identifica.
Ay, hombre. Pero bueno, ¿no te gusta la yuca? ¿Ninguna presentación? No sé, como en pastel de yuca, en harina, en nada. No, profe, no como yuca, no como carimañola, no como enyucado, no como nada que contenga yuca. Hombre, ¿por qué? Bueno. Ni nada. ¿Cómo? Ve, bueno, eso es un dato muy curioso, hombre. Eso es muy curioso. Bueno, y lo de bailar, bueno, pues sí, hay quienes, por ejemplo, están en Cali y no bailan salsa, ¿cierto? Hay quienes, no sé, viven en Medellín y no saben hacer trovas. Entonces, bueno, interesante, muy curioso. Bueno, igual bienvenida, Nicole. Estamos aquí para apoyarnos. De pronto una actividad que tal ponga a hacer un vallenato. ¿Vos te imaginas que tengas que hacer un vallenato? Profe, Dime, dígale a Nicole que yo le enseño. vea. Nicole, ¿y tú qué estás estudiando? Contaduría pública, profe. Vea, contadores, hombre. Bueno, Alfonso, muy bien, vea. Me encanta esa actitud. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se nos presenta? Somos ya 13. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Mi nombre es John Jairo Delgado Medina. Soy de Plato Magdalena Ok. y estoy dando el curso de contaduría pública. Contaduría pública, vea. Uy, todos Sí, señor. contadores. Y bueno, Como dato curioso, pues en estos momentos estoy en la clase y viendo el partido de la Selección Colombia. hombre, vea, hoy hay partido de mujeres, De las Campeón. mujeres. de las chicas, ¿no? Sí, Sí, hoy hay partido de chicas. Bueno, multitask, excelente, me encanta. Muy bien. Bueno, John, bienvenido hombre, gracias también por estar aquí y pues apoyar a nuestras heroínas del balón. Muy bien. Muchas gracias, ¿Quién profe. más? ¿Quién más está con nosotros y quiere presentarse? Hola, mi nombre es Lice Orduz, estoy estudiando primer semestre de Finanzas y Comercio Internacional, vivo en Valledupar y como dato curioso, siempre que los hombres ven a una mujer en moto deportiva piensan que es ajena a la moto, o bueno, eso siempre me dicen, Oh, tienes moto deportiva. sí, una Veno, una Victory Una, Veno, una Victory una Venom. Victory, Y me imagino que le sabes cacharrearla a la moto. ahí más o menos, profe, estamos aprendiendo. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Mira, dato curioso en que no creas. Entonces, volteando el estereotipo, entonces, hombre que tiene moto debe saber de moto. Yo tengo moto, pero solo sé prenderla y los cambios y manejarla. Si me llego a varar en algún lado, complicado. Yo no sé manejarle a los cables de las motos, entonces imagínate. ¿Ves? Pero si aprendes y después me escribes, hombre, genial. No hay problema. Bueno, bienvenida, Lisette. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar? ¿Nos conocemos? No hay que Todos los tenerle que se, miedo. Señora, todos los que se habían presentado eran contadores. eran contadores. Sí, señora. Yo dije, pues pucha, me tocó contadores. No, mira, negocios internacionales. Excelente. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? No hay que tenerle miedo a la presentación. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? A ver, no hay que tener miedo. Dos más y continuamos.
A ver, yo miro por acá, dedocráticamente. Veo por aquí un nombre que me parece muy interesante. Naomi Blanco Lawson, 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 Lawson. Lawson. Hola Naomi, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco indispuesta, pero eh, pendiente ¿Por de la qué? clase. ¿Por qué Naomi? ¿Qué tienes? Eh, pues ese sería mi dato curioso. La semana antepasada me salió una espinilla Ay, en, en el oído y me ha tenido, ¿y ya te revisaste? ¿Ya fuiste al médico? no, pues fue más bien como causa de estrés. Tuve una Ok. semana bastante pesada y me ha tenido con dolor de cabeza, pero pues Oh, pendiente. bueno, ¿y has usado, no sé, compresas frías de pronto para bajar un poco el dolor en el oído? No, pues he estado bastante ocupada, pero ya que llegó el fin de semana voy a ponerme en eso. Ya me tomé por lo menos Eso. un analgésico. Bueno, trata con compresas frías de pronto. Igual, mándate a revisar el oído por si alguna afectación, infección o alguna cosa. Lo que tú dices, tienes el fin de semana como para que puedas reposar y poder descansar. Y si te tomas algo pronto, genial. No te vayas a automedicar, revísatelo, mándatelo a revisar, por favor. Bueno, pues aprovechando me presento. También estudio contaduría pública, estoy en segundo semestre. Eh, Vivo en Santo Tomás, vivo a 40 minutos de Barranquilla. Ah, ok. Súper bien. Todos son de clima cálido. El único frío soy yo, vea. Sí, así es. No, hombre, qué delicia. Bueno, tendré que ir entonces a visitar un día de estos. ¿De dónde es usted, profe? ¿Dónde está? Yo estoy en la ciudad de Bogotá. La nevera. Sí, y estos días ha hecho un frío, no se imaginan. No, pero usted viene a la costa y va a querer salir corriendo. ¿Será? No, no creo. Va que a mí, pues bueno, puede que sí, puede que no, pero el calorcito de vez en cuando hace falta. Oye, a esta hora está haciendo frío aquí en Santa Marta. Sí, vea, aquí yo pensaría que no, o sea, Estaba sería lloviendo. cálido, ¿no? Sí, ha estado lloviendo. Vea, hombre, no, pues aquí no ha llovido, pero sí hacen heladas, o sea, esa neblina, esa bruma, frío, frío. Sí. Frío para el profe es como 9, 9, 8, 7. Para nosotros 26, 25 ya es frío. Ah, carajo, no, no, ya estoy sudando con solo escuchar. No, imagínate acá, uno siempre está en 38. Ah, virgen, no, hombre, me toca entonces yo andar con un ventilador pegado. Bueno. Bueno, pues bienvenidos. Espero tengamos un periodo muy grato, podamos llevarnos excelentemente, ¿verdad? Y, hombre, dijo una de nuestras compañeras, aquí tienen un compañero más, un apoyo en cualquier situación, en cualquier duda, en cualquier inquietud que tengan frente al curso, frente a la plataforma, si yo puedo colaborar y tratar de resolver las dudas que tengan, hombre, bienvenido yo. Lo que no sé, lo gestionamos. Lo gestionamos y miramos cuál va a ser la solución. Lo escalamos, bueno, no sé. Ahí miramos qué podemos hacer para lograr solventar esas situaciones y no quedarnos solamente en el problema. ¿Correcto? Listo, bueno. A los que no se lograron presentar, ¿cierto? Y bueno, vamos a tener más encuentros en donde vamos a poder seguirnos presentando. Igual los voy a ir conociendo dentro de esta actividad, ¿cierto? En sus memorias, en sus líneas de tiempo.
en sus podcasts también los voy a escuchar y en futuras actividades, bueno, lograré verlos y ahí nos iremos conociendo también. Bueno, nuestra actividad, ¿verdad? De la tarea 2 cuenta con una línea de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que realizar una línea de tiempo. Pues, ¿qué será una línea de tiempo? Pues una línea de tiempo es una representación visual, ¿verdad? En donde se va a poder organizar unos eventos, unos hitos, ¿cierto? Información relevante de manera cronológica. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder organizar, por ejemplo, a medida profesional, podemos hacer una línea de tiempo en cuanto a qué, en cuanto al inicio y la finalización de un proyecto, ¿verdad? Cronológicamente, el proyecto inició tal día, en tal momento, ¿cierto? La fase uno en tal fecha, la fase 2, la fase 3, 4, hasta el cierre del proyecto, ¿verdad? De forma personal, ¿verdad? También podemos hacer nuestra propia línea de tiempo, ¿sí? Colocando o mejor representando eventos importantes para nosotros, ¿cierto? Iniciamos con nuestro nacimiento, ¿verdad? O incluso podemos iniciar un poco antes de nuestro nacimiento, como por ejemplo la unión de nuestros padres, ¿cierto? Cuando se conocieron, su primera cita, etcétera. Eso también lo podemos colocar en las líneas de tiempo, ¿verdad? Y empezamos a colocar anécdotas, hitos, eventos importantes que nosotros consideramos que han sido relevantes y han marcado nuestro desarrollo, ¿verdad? Como por ejemplo la muerte de algún familiar, el nacimiento de algún familiar, de algún hijo, de algún hermano, ¿verdad? Algún viaje, algún logro, ¿cierto? Alguna anécdota, no sé, como por ejemplo la participación en algún evento, alguna anécdota graciosa que nos marcó para toda la vida con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ¿verdad? Algún viaje que logramos hacer, algún sueño que logramos cumplir, ¿verdad? Y dentro de esa línea de tiempo, pues nosotros también podemos incluir descripciones de lugares que nos marcaron, personas que nos marcaron, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, la profesora de primaria, el profesor de bachillerato, ¿cierto? O alguna otra figura que yo considere que marcó mi vida, ¿cierto? Y que es relevante para decir que me considero la persona que soy hoy en día gracias a esa figura que me marcó en algún punto de mi vida, ¿verdad? Esa línea de tiempo pues la podemos organizar, ¿cierto? De manera horizontal, vertical, no sé, en espiral podemos hacerlo en forma serpenteante. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y eso nos sirve para representar esos contextos, ¿cierto? Y además también para organizar. Entonces, como les digo, de manera profesional, las líneas de tiempo nos sirven para organizar esos proyectos que nosotros decimos, ¿cierto? La fase uno del proyecto tal, 2, 3, etcétera, etcétera. Eso es una línea de tiempo. En nuestro caso, pues lo que vamos a hacer es una línea de tiempo de manera personal, ¿correcto? Después de nosotros haber realizado esa línea de tiempo, ¿cierto? Pues ya tenemos muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Muchos sucesos, muchos hitos, muchas anécdotas. Pues después de haber organizado toda nuestra vida, ¿cierto? En algunos ítems, en algunos hitos, en algunas anécdotas, posteriormente procedemos a elaborar unas memorias, ¿cierto? ¿En qué consisten o para qué sirven esas memorias? Una memoria, ¿cierto? Es un documento o un conjunto de textos en donde se registran y se describen de manera detallada los hechos, las experiencias o los conocimientos que se han adquirido en un contexto específico. Existen memorias de manera personal, como por ejemplo las autobiografías o los autorrelatos, ¿verdad? En donde yo digo,
nací, lo que yo les expliqué, el suceso más relevante que tuve, mi primer amor, mi ruptura, me rompieron el corazón, etcétera, etcétera. Esos son memorias personales. Pero también tenemos memorias institucionales, que son los informes de esas actividades que nosotros realizamos para una organización o para el desarrollo de un proyecto. Eso también son consideradas memorias. ¿Por qué? Porque es allí donde plasmamos el día a día de los proyectos, el desarrollo de una actividad, ¿verdad? Y las plasmamos allí ya con un lenguaje un poco más técnico, ¿cierto? Una memoria profesional de mis funciones, de mi día a día, cronológicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, para esta primera actividad y para nuestro curso, nos vamos a enfocar es en esas memorias personales, ¿verdad? En esas memorias pueden ser de logros, en esas memorias de la infancia, pues tenemos toda una vida, ¿verdad? Hemos vivido muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar, por ejemplo, en la memoria de la infancia, en sucesos de la infancia que me marcaron y que lograron estructurar lo que hoy considero mi yo o mi personalidad, ¿verdad? Como por ejemplo, a mí me marcó mucho el grado cuarto, porque ese año viví muchas cosas, logré compartir con mucha gente y a raíz de eso es cuando yo dije, quiero ser la persona que soy hoy en día, quiero ser contador, quiero ser docente, quiero ser ingeniero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los logros. Entonces yo digo y estructuro una memoria en donde yo digo, bueno, me presento y a raíz de qué logros, a raíz de que, por ejemplo, en primaria participé en un festival de música y logré cantar y quedé dentro de los primeros puestos. Después en el bachillerato logré formar una banda y nos presentamos a algún concurso, a algún evento donde también nos fue súper bien. Y a raíz de eso, pues entonces seguimos cantando en, no sé, en la calle, en eventos. Y por eso, por esos logros, ¿cierto? Que fuimos acumulando, pues hoy en día me dediqué o me estoy dedicando o me quiero dedicar a la música, a ser docente de música, a ser, no sé, el mejor guitarrista, el mejor pianista, no sé, a tocar el acordeón de una manera soberbia, ¿cierto? ¿A raíz de qué? De esos logros. Y vamos a relatar en esas memorias, pues esos logros, ¿verdad? O, por ejemplo, podemos hacer también una memoria personal en cuanto a el desarrollo de mi familia. Por ejemplo, describo cómo ha sido mi familia, cómo mi familia ha influenciado o influye mucho en mi desarrollo como persona, como profesional, cómo mi papá es docente, cómo mi mamá es docente, ¿cierto? Cómo a raíz de su trabajo, de sus experiencias me han inculcado ese desarrollo para yo poder decir, hombre, a raíz de su ejemplo, voy a ser o quiero ser docente, ¿verdad? Y lo coloco y lo describo en ese texto. ¿Listo? Recordarlo, que es un texto continuo, que ¿qué quiere decir? Que está construido por 5 párrafos. ¿Cierto? En el primero vamos a hacer la introducción, entonces me voy a presentar, yo soy Luis Hernando Ruiz, vivo en la ciudad tal, no sé qué, y voy a desarrollar mi memoria de logros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los siguientes 3 párrafos, pues allí voy a exponer esos logros, ¿cierto? O esas anécdotas de la infancia o ese desarrollo que yo considero que marcó mi existencia y que es relevante para ser la persona que soy hoy en día, ¿correcto? Y finalmente, pues vamos a hacer un párrafo de cierre en donde vamos a recopilar esas ideas, en donde voy a decir, y gracias a lo anterior, pues soy la persona que soy, o quiero ser, o me estoy especializando, o en un futuro espero ser como, no sé, la persona o las personas que influyeron para mi desarrollo. ¿Correcto? Eso es la segunda actividad de memoria que nosotros tenemos planteadas para nuestro curso, ¿verdad? Listo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, dentro de nuestra actividad tenemos planeado o tenemos estipulado que después de hacer esa memoria, ¿cierto? Después de haber estructurado nuestra línea de tiempo donde estructuramos nuestros sucesos importantes,
de poder argumentar, de poder redactar nuestra memoria, ¿cierto? Plasmar nuestras ideas de manera continua, tenemos que hacer un podcast en donde vamos a contar esas memorias, ¿cierto? Importante, no es leer la memoria, no es leer nuestro texto, ¿sí? Porque yo voy a leer ese texto, entonces no es necesario que ustedes lean por mí, ¿cierto? Yo lo voy a leer, no hay problema. Sino que en ese podcast ustedes me van a contar esa anécdota importante, ese logro que les marcó, ¿cierto? Ese suceso relevante, esas memorias que ustedes tienen dentro de su ser y me van a contar y me van a describir esa memoria, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? Yo logré realizar una recopilación de algunas herramientas digitales, ¿cierto? Que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos a Canva, ¿cierto? Que es una herramienta, una plataforma de diseño gráfico que la podemos encontrar en línea, ¿sí? En donde nos ayuda a hacer líneas de tiempo, ¿verdad? Nos ayuda, por ejemplo, con algunas plantillas sobre las líneas de tiempo. No es necesario que la tengamos que hacer de cero, sino bueno, buscamos allí una plantilla que sea llamativa para nosotros, ¿cierto? Y la organizamos. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser en espiral, bueno, como mejor nos parezca. ¿Correcto? Después de eso, bueno, tenemos otra herramienta que es para hacer los podcasts, que se llama Anchor. Y es una plataforma que es muy fácil de usar y es para crear y distribuir esos podcasts. Esta plataforma pues nos va a permitir grabar, editar y subir nuestros episodios de podcast. En este caso pues vamos a ver si tenemos que hacer más podcast, ¿cierto? Si no, pues nuestro video, nuestro podcast. Allí podemos hacer nuestra presentación, ayudas gráficas, ¿cierto? Y adicional pues vamos a poderla subir a las otras plataformas, a YouTube, bueno, ¿desde dónde? Desde nuestro teléfono, que creo em, que es una facilidad para aquellos que, por ejemplo, se les dificulte tener una conexión de un computador. Entonces, desde nuestro teléfono podemos consultar la herramienta Anchor y desde allí podemos ir avanzando también en nuestro podcast. Tenemos también Podbean, que es una plataforma todo en uno, que es para crear, alojar y distribuir también esos podcasts. Ofrece herramientas tanto para grabar como para editar episodios, que es que yo grabé el podcast por el audio por pedacitos, entonces para poder unirlo, bueno, esa plataforma también nos ayuda a poder editar ese episodio, ese podcast. ¿Listo? También pues tenemos a YouTube, ¿cierto? Que es muy, muy conocida, donde podemos también grabar desde allí un video, ¿cierto? Podemos subir allí también a la plataforma de YouTube un audio que yo grabé desde mi celular, desde mi computador, y poder allí también editar si yo quiero colocarle sonidos, si yo quiero colocarle imágenes, bueno, puedo allí también en YouTube poder hacer esa visualización, ¿verdad? Y poderlo subir para que pueda ser conocido por el tutor y si quiero por más personas, pues por más personas no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Y tenemos nuestra última herramienta, pues que yo me puse en la tarea de buscar y se llama StreamYard y es una herramienta en la web para transmitir en vivo o grabar video podcast. ¿Verdad? Desde allí yo también puedo hacer un video podcast en donde me voy a grabar, voy a tener una presentación, si yo quiero presentar algo, si yo quiero mostrar algo, puedo también hacerlo, donde yo puedo hacer entrevistas, donde yo puedo tener, por ejemplo, invitados, ¿cierto? No sé, voy a invitar a alguien, algún experto, donde necesito hacer un video de una entrevista, de una encuesta, etcétera. Lo puedo hacer desde estas plataformas, desde YouTube también lo puedo hacer, desde mi celular, coloco mi celular, y en YouTube, pues organizo también esas secuencias de imágenes, ¿correcto? Y en StreamYard, pues, hombre, también podemos hacer esa transmisión y que esta es una plataforma directamente que está conectada con YouTube y Facebook, entonces podemos hacerlo también de una manera más fácil desde mi celular, desde mi computador, con mis redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Igual,
imagino yo, y creo que también hay muchas otras plataformas, ¿cierto? Que podamos nosotros explorar. Si alguno de ustedes conoce alguna y por alguna razón hay algún compañero dentro de nuestro foro que presenta alguna dificultad y a nosotros se nos facilita esa, esa plataforma o explicarle a nuestros compañeros, bienvenido sea también poder colaborarnos entre todos nosotros y decir, esta plataforma es muy buena, a mí se me facilitó, aquí está el tutorial, etcétera, etcétera, y es muy fácil de usar, ¿correcto? Listos. Bueno, dudas, preguntas frente a la actividad, frente al curso, frente a la plataforma, frente a alguna inquietud, algún obstáculo que se les haya presentado de la actividad, del ingreso al campus. No, profe, por el momento ninguno. Por el momento ninguno. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Bueno, entonces los invito a que uno, ingresemos a la plataforma, ¿verdad? Es fundamental por dos razones. La primera, porque la plataforma a mí me genera unas alertas y es cuando no ingresamos durante bastante tiempo, ¿cierto? Entonces me dice, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, me dice, Alfonso no se ha conectado en 5 días, en 10 días. ¿Cierto? Algo pasa con Alfonso. Entonces, ahí es donde yo digo, Alfonso, ¿qué pasa? ¿Por qué no te has conectado? ¿No has participado? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? De igual manera, participar en el foro colaborativo, subir los aportes, ¿cierto? Allí nos dice, por ejemplo, que tenemos que subir en la línea de tiempo, que tenemos que subir la selección de qué memoria vamos a realizar, los avances, ¿cierto? Allí también pueden escribir y decir, profe, buenas tardes, buenos días. em, Le presento, comparto con usted el avance de mi línea de tiempo. Entonces yo la reviso, yo le digo, hombre, está muy bien, me parece excelente. O por el contrario, no, mira, aquí este evento te saltaste, dices que naciste, pasas al bachillerato, después devuelves a tu infancia, entonces tienes que organizar aquí un poco mejor X o Y aspecto, ¿cierto? O por ejemplo, los colores no lo logré visualizar, no se logra visualizar, las fotos, el texto, ¿cierto? Está muy pequeño, bueno, no sé, cualquier observación o retroalimentación que sea importante también para nuestro óptimo desarrollo de la actividad. Y adicional también porque allí es nuestro canal de comunicación. Es allí donde yo puedo, por ejemplo, saber de ustedes, ¿cierto? Si presentan alguna dificultad, si tienen algún inconveniente con la actividad. También, ¿cierto? Que por X o Y razón, no sé, que se les presentó algún evento en donde no pueden por conectividad, se les fue el fluido eléctrico, no sé, se les presentó alguna calamidad, también es importante. Y allí yo tengo esa comunicación con ustedes. Allí también yo comparto datos curiosos, como por ejemplo, hombre, estuve esta semana mirando esta plataforma que me pareció súper sencilla, la pueden observar, la pueden mirar, les presento algún video, les presento alguna invitación, algún evento también sobre, por ejemplo, podcast que hayan realizado otros compañeros o que realice la universidad y que yo considere y les diga, este me parece muy interesante este formato, ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? Y allí pueden tomar ideas para hacer su actividad. ¿Correcto? Entonces también es importante revisar el foro del curso, ¿sí? Ya que, pues, en pocas palabras, es nuestra aula de clases y es allí donde yo tengo comunicación con ustedes y les voy mostrando cositas. Como por ejemplo también si yo considero que tienen alguna dificultad, como por ejemplo los signos de puntuación, con conectores, con la redacción, ¿cierto? Con la comprensión lectora, entonces yo les voy dando allí tipsitos, les voy presentando cosas para que les ayude en el desarrollo de su actividad. ¿Listos?
Tengo por aquí un chat, me dice, buenas noches, estimado docente, quisiera saber si solo se debe escoger una memoria o se deben hacer todas. No, es necesario, no es necesario que escojas todas, elige una nomás, ¿sí? Elige una nomás y la desarrollas muy bien, ¿listo? Para que después no haya confusión de que, digamos, empieces a hacerme una memoria sobre logros y termines haciendo una memoria de infancia, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos una secuencialidad, ¿sí? Entonces, si iniciamos, por ejemplo, con logros, sigamos con logros, ¿cierto? Si iniciamos contando anécdotas de la infancia, bueno, pues yo digo porque esas anécdotas de la infancia son importantes para mí. ¿Listo? ¿Solo se debe escoger una memoria? Sí, solo se debe escoger un tipo de memoria. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Profe, disculpe, pero Sí, cuando señor. hablan de una sola memoria, estamos hablando de pronto, digamos, un suceso que pasó en un día, ¿sí? O sea, como que, bueno, este suceso marcó mi vida, o todas las memorias de, digamos, o las memorias más relevantes de, digamos, del colegio, por así decirlo. Ok. Bueno, allí, por ejemplo, la guía nos indica que nosotros tenemos que, les voy a dejar de compartir y les voy a compartir. Nos indica, un segundito, aquí la guía. ¿Dónde estamos Es que nosotros? yo sí, Me pero perdí. pues, que acabo de preguntar a la compañera. Señora, señora. Aló, aló, aló. ¿Cómo me dijiste? Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, Señor, aquí nos dice que tenemos que elegir de entre estas tres posibles memorias, memorias de infancia, de viaje o de logros, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a elegir, nosotros hicimos una línea de tiempo, ¿cierto? En donde colocamos varios sucesos importantes de nuestra vida, ¿cierto? Pero el texto es sobre una memoria o unas memorias, por ejemplo. Entonces, si para mí yo tuve varios eventos importantes en la infancia, ¿cierto? Mi memoria va a ser de infancia, ¿cierto? ¿Y qué significa de infancia? Que voy a contar sucesos de la infancia que me marcaron y que fueron relevantes para mí. Y ahí es donde yo digo, yo hago una presentación en donde me presento, no sé qué, bueno, me llamo, mis padres son, etcétera, etcétera. Y digo, las anécdotas o los eventos de la infancia que más me marcaron para ser la persona que soy hoy en día fueron mi perrito, fueron un viaje, etcétera, 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 ¿verdad? Cosas de la infancia. Y finalmente, pues doy un cierre y en donde explico por qué esas memorias de la infancia me marcaron o por qué esas memorias de la infancia son importantes para mí. ¿Listo? Lo mismo con las memorias de viaje, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, que, por ejemplo, tuve un viaje a, no sé, a Bogotá, en donde conocí, en donde con mi familia hicimos tal cosa. Entonces empiezo yo a jugar también con el texto descriptivo y narrativo, ¿cierto? Entonces empiezo a describir lugares. En el caso de las memorias de viajes, empiezo a describir lugares, por qué me parecieron importantes esos lugares o por qué me marcaron esos lugares, ¿cierto? Entonces, o del viaje que yo más conocí. Entonces, por ejemplo, en el caso de viajes, ¿cierto? Puede ser una sola anécdota, pero empiezo a describirla y narrarla de tal manera que al final del texto yo pueda decir, esa memoria de viaje fue la que más me marcó porque me hizo ver que el mundo es más allá de mi casa, porque me dio las ganas de viajar, de conocer, ¿cierto? De impulsar, bueno, o donde conocí, por ejemplo, al amor de mi vida, o donde conocí a mi mejor amiga, bueno, etcétera, etcétera. Eso lo colocamos y lo plasmamos en esa memoria de viajes, ¿cierto? En el caso de la memoria de logros, ¿sí? Son esos logros, como les expliqué,
que he tenido a lo largo de mi vida y que me han marcado. Entonces, por ejemplo, me presenté a una obra de teatro de pequeña y me quedó gustando. Después en el bachillerato o a mis 15 años o a mis 14 años hice el papel de, no sé, de Sancho Panza en la obra del colegio, y así sucesivamente hasta que al final me di cuenta que mi vocación es la actuación. ¿A raíz de qué? A raíz de la participación en festivales de teatro, en las obras de teatro del colegio, en el logro que yo tuve, no sé, en un reconocimiento que me dieron y me di cuenta que mi vocación es ser actor. Y por eso quiero ser un excelente actor, ¿cierto? O, por ejemplo, un logro que es, también puede ser, no sé, visité una granja y allí me enamoré de los animales, logré por fin, por ejemplo, le tenía pavor a los caballos, me logré subir a un caballo, ¿cierto? Y a raíz de eso me encanta la equitación, me encanta el campo. Entonces vamos contando, vamos describiendo y narrando esos sucesos que para mí son importantes, ¿cierto? Y los plasmo en la memoria, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, cada una de esas memorias se enfoca en una sola cosa, en una sola categoría, en un solo aspecto. ¿Para qué? Para que después no tengamos el inconveniente de decir, bueno, ¿qué cuento? ¿Será que cuento de mi infancia? ¿Cuento de ese momento, de ese viaje que yo tuve? ¿O cuento lo que me hizo ser, digamos, el ingeniero que soy ahora? Entonces, simplemente nos enfocamos en un solo aspecto de nuestra vida: la infancia, los viajes o los logros que nosotros consideramos. ¿Correcto? O sea, doctor, o sea que de las tres vamos a escoger la que es más relevante para nosotros. Exactamente. La que yo considere es más relevante o la que se me facilite. No, No ya. hay ningún inconveniente. ¿Listo? Y después de eso, pues hacemos nuestro texto y hacemos nuestro podcast, ya contando ya de manera más informal, más nuestra expresión oral, ¿cierto? Haciendo uso de nuestra expresión oral, pues esos sucesos que yo estoy contando en mi memoria. Entonces, voy contando todo eso. ¿Correcto? ¿Listos? Profe, el Mm, tema del podcast es el video, ¿verdad? sí, pues no necesariamente tiene que ser video, lo puedes hacer solamente con audio, por ejemplo. Tienes que hacer un audio en donde me colocas, me cuentas, ¿cierto? La anécdota o la memoria que tú consideraste relevante para el texto, ¿cierto? Entonces, importante, como es un podcast, ¿cierto? Tengo que hacerle una presentación, una portada o la imagen de inicio. ¿Qué va a colocar? ¿Qué voy a colocar allí? Pues memoria, un título sugestivo, si yo quiero, un título creativo, ¿cierto? Mi nombre, ¿verdad? Y que se vea, no simplemente que se vea como el simbolito ahí en blanco o algo negro ahí que yo diga, pero ok, ¿cierto? Sino vamos a hacerlo de manera profesional, por llamarlo de cierta forma, ¿cierto? Ah, bueno, hay una cosa que estoy viendo aquí con la guía y que se me había olvidado recordarles, ¿cierto? Y es que a raíz del texto que nosotros vamos a hacer, ustedes tienen que llenar dos tablitas, ¿sí? Una con preposiciones y conjunciones y la otra con donde me llenan la construcción de frases, ¿cierto? Entonces, ¿qué preposiciones utilizan? Ustedes las van a colocar en esa tabla. Y cómo es la conjugación de las oraciones, sujeto, verbo y predicado. Pero pues eso, digamos que lo podemos ver en un próximo, hagamos la tarea y hacemos énfasis en esas dos tablitas para que tengamos, vayamos adelantando. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra cosa adicional? Por aquí, Liz me dice, el día de ayer en la reunión, en la web, sí, una memoria de un solo día en el texto y en el podcast. Sí, claro, como yo te digo, por ejemplo, en la infancia, algo que me marcó, ¿sí? Pero, por ejemplo, considero yo en los logros, ¿cierto? Un solo logro
pues bueno, me marcó un solo logro, pero también es una cadena de logros donde yo puedo decir, en la memoria puedo yo describir cómo esos logros me formaron o me hicieron o me incentivaron a ser la persona que yo soy. Ya en el podcast sí cuento un logro, el logro más relevante o más representativo que yo considero que me marcó o el viaje que más considero yo que me marcó, ¿cierto? O la anécdota de la infancia que yo considero que me marcó. Porque el podcast no puede ser mayor a 5 minutos, 4 minutos, creo que es. Entonces, obviamente, mientras yo voy contando esa anécdota, pues me voy a demorar y voy a usar un tiempo prudente, ¿verdad? Entonces, en el podcast sí, una sola anécdota. Bueno, ¿alguna otra inquietud, duda, sugerencia? ¿Estamos todos ok? Sí, profe, todo muy claro. Listo, excelente. Bueno, voy a parar entonces nuestra grabación.